hablando del tema. Bueno, y contamos con la participación de dos grandes personalidades y conocedores de este tema. Tenemos por un lado a Ariel Rojo, de Ariel Rojo Design Studio. Ariel estudió diseño industrial en la UNAM, donde combinó dos de sus pasiones, arte e ingeniería, en las cuales complementa con las posibilidades que le ofrece la arquitectura. Se ha involucrado en importantes proyectos como el concurso para la remodelación del Zócalo de la Ciudad de México, donde su equipo obtiene el primer lugar. En 2002 conceptualiza MX Reload, una propuesta que invita a reflexionar sobre la identidad de la cultura como ingrediente del diseño. En 2006 funda Ariel Rojo Design Studio, firma especializada en el desarrollo de conceptos y productos de la Ciudad de México. Bienvenido, Ariel, muchas gracias. Muchas gracias. Y por otro lado tenemos al doctor Enrique Medellín Cabrera, Dirección de Innovación de la UAM. El doctor Medellín es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene un diplomado de Administración de la Innovación Tecnológica por el Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM, es maestro de Administración por la UNAM y doctor en Ciencias de la Administración por la UNAM. Se desempeña como director de innovación en la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación de la UAM. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y bueno, la dinámica de esta conferencia es que justo ellos nos van a presentar las ideas que tienen y posteriormente hagamos una conversación sobre ello. Entonces, los dejo, el público es todo suyo. Ariel. Gracias. Pues antes que nada, gracias por acompañarnos, gracias por la invitación. Y siempre he dicho que la gente solamente puede hablar de cómo le fue en la feria, ¿no? Así que yo me voy a limitar a cómo me ha ido a mí, y como es una participación corta, será en unos pequeños ejemplos. Ya había separado unas paginitas, mira, perfecto, aquí están. Sí. Pensé que en el pánico de cerrar el comercial la había cerrado, pero ahí está. Bueno, antes les voy a mostrar un poquito lo que hacemos. No es un comercial, sino para que me exprese un poquito mejor conforme vaya avanzando la plática. Y creo que siempre, no sé si les pasa a ustedes, la gente tiene una percepción de ustedes, un como trocito, ¿no? Y no los otros cachos de la esfera. Entonces con esto quiero enseñarles un poquito más de esa esfera, si bien no serán todos tenemos nuestro lado oscuro y está bien tenerlo. Este soy yo en diseño. Nos gusta decir que el diseño o hacemos diseño para pensar, para compartir, para vivir. No es este discurso que me parece que fue muy válido en su momento, forma o función. Yo creo que no estamos en un momento en donde había 3 tubos y qué puedes hacer con él en una posguerra. Creo que ahora, ¿qué color quieres? Pues hay el que sea. ¿Qué material quieres? Hay que sea. Entonces, y además no es un planteamiento nuevo el que les estoy diciendo yo. Yo creo que nuestros pueblos prehispánicos pues tampoco se preocupaban si era la forma o la función de la pirámide, ¿no? Yo creo que había algo más de fondo, que era el sentido del por qué las cosas, es decir, la vida, la muerte, ¿no? El maíz, el agua. Y yo creo que eso es lo que hoy en día la ausencia de recapacitar estos temas nos está llevando como sociedad a una sociedad impersonal, egoísta, etc. Dicho esto, esto es lo que nos inspira, y a través del diseño entonces buscamos hacer que la gente sonría, que comparta, que aprenda y que gane dinero. Pues ¿por qué no, verdad? También no está mal. Bueno, en la oficina tenemos proyectos desde fachadas paramétricas hechas entre artesanía y diseño, proyectos de mobiliario urbano y urbanos de 10 kilómetros de largo, en la entrada del Munal, que es más una artesanía, vasijas, talleres de diseño, alarmas sísmicas satelitales, guaridas de cartón, en fin. Y a este trabajo lo he entendido o lo he mapeado en un universo, resumidamente, de 3 ejes. Es decir, desde la parte comercial hasta lo cultural, o cuando trabajamos mucho con ONGs, la parte artesanal o de alta tecnología,
y también la parte, digamos que institucional, bueno, tecnológica y artesanal, de mucho negocio o gratis, casi, y la parte de escala, ¿no? Donde tenemos cosas muy chicas como un circuito integrado o una placa de circuito impreso, hasta nuestro último proyecto es una participación de 25 kilómetros de longitud del proyecto. Bueno, dicho esto, todos estos proyectos los registramos. Tenemos registros de derecho de autor, tenemos registros del INPI, de ahí empiezan a variar porque si bien no es perfecto todavía el sistema de protección en México, hace rato comentaba que en México no hay un capítulo de diseño en derecho de autor. En Inglaterra tú puedes ir y dentro de las categorías como arquitectura, literatura, programación, música, etcétera, hay un apartado que es de diseño. En México todavía no hay, yo creo que es algo que hay que fomentar, hay que pedir para que nosotros como diseñadores tengamos un mejor escenario para registrar nuestras piezas y estar en un ambiente de Estado de Derecho. Siempre decimos que en México no se respetan si registramos cosas, ¿no? No te respetan, pero el problema es que como no registramos, no estamos en ese sistema y no tenemos entonces el documento con el cual nos puedan registrar. La verdad es que sí sirve mucho. Nosotros en la oficina, además de tener el registro de derecho de autor para proteger nuestra autoría, después tenemos un registro de propiedad industrial para poder comercializar nuestras piezas. Ya llegaré a ese sentido. Otra protección que tenemos, y este es otro de mis lados oscuros o no tan oscuros, soy cervecero. Hacemos nuestra propia cerveza en una casa que está en La Romita, tampoco es comercial, se llama Cru Cru, y también el uso de marca y los distintivos de Cru Cru se vuelven fundamentales para el reconocimiento y construcción de un proyecto y de una empresa, ¿no? Bueno, ahorita con las elecciones tenemos nuestro Chorifest, creado por el Partido del Chorizo, y bueno, los que quieran ir, búsquenlo y googleenlo para que no sea un comercial tan obvio. Pero bueno, aquí en Cru Cru lo que hacemos todo es un registro de marca. Ahora, colaboramos también con compañías a nivel internacional. Una de ellas es Kickerland, donde Kickerland al año tiene un catálogo como de 3,000 y tantos productos en 52 países. Hemos hecho talleres en diferentes países. El primero fue en México y de hecho se ha repetido 3 veces aquí. El más exótico ha sido en Corea, en donde también nos invitaron a participar. Y de esos talleres hacemos algo que también vale la pena mencionar cuando hablamos de propiedad intelectual, que es saber colaborar. Es decir, en estos talleres nosotros colaboramos con estudiantes, pero desde un principio dejamos las cosas muy claras. En esta participación conozco a las personas de Kickerland, les digo, vamos a hacer un taller con estudiantes, sin embargo, el nivel con el que en general, no estoy generalizando pues, un estudiante puede resolver o entregar un producto definitivamente no es el mismo nivel que una oficina pueda llegar a tener. Entonces la alianza fue, Kickerland está interesado, nosotros como oficina conseguimos el negocio, vamos a ver el proyecto, vamos a hacer un proyecto con la UNAM, vamos a hacer un proyecto con estudiantes, les decimos a los estudiantes que vamos a compartir regalías y crédito, o sea, la verdad es que es un paraíso y más en este país hacer eso, y todos aceptaron. Firmamos contratos con los estudiantes para que después no hubiera el que es que yo pensé, no, firmamos, y eso es algo básico que tampoco te enseñan al día a día en una universidad hasta que ya estás trabajando y entonces te enfrentas con el espantoso mundo de los contratos. Pero hay que saberlo, hay que tener ese acercamiento. Finalmente, bueno, el taller fue un éxito, se hicieron conceptos. En específico, que fue luchador, se acabó desarrollando el modelado, las formas, toda la ingeniería en la oficina, y aquí está, ¿no? De hecho, si se fijan, me fui a la sección de bestsellers a nivel mundial, pero lo más importante es que está una compañía con
con presencia en 52 países, dándole el reconocimiento a su servidor y al estudiante y dándole regalía por igual a las dos partes. Cuando hablamos de derechos de autor, no nada más significa alzar la mano y decir, es que a mí se me ocurrió. Es la responsabilidad de compartir, bueno, no compartir, porque no lo estoy dando yo, sino de ser justos con el colaborador, el coautor de la pieza y mencionarlo en todo momento, tanto de mi parte, y esperaría que fuese igual del otro lado, ¿no? Eso es importante cuando hablamos de derechos de autor también. Se nos olvida que los derechos también son para los demás. Y bueno, aquí en este proyecto tuvimos varios diseñitos. Por ahí hay uno, también es de Stephanie Suárez, uno de mis favoritos, creo yo. Es este destapador. Y a partir de ahí, la verdad es que la compañía nos contrató para ir a otros países y hacer talleres de exploración cultural dentro de cada país. No todos se han fabricado, pero como ejercicios han sido bastante interesantes. Bueno, y posteriormente cuando hablamos de derecho de autor, este es un proyecto, voy a regresar a esta zona, un proyecto de gran escala. Hicimos, primero fueron 5 kilómetros de malecón en Boca del Río, en el municipio de Boca del Río, que está pegado a Veracruz. Se rescató una calle que estaba completamente abandonada, había arrancones, por ahí decían que era la barra más grande del mundo, era peligrosa, en fin. Después del diseño, en el que nos invitaron a participar, tanto de toda la parte de pavimentos, mobiliario urbano, incluso cuando estábamos en el proceso de este proyecto le dijimos al presidente municipal, oye, esto ya no es una calle, porque en el proyecto se referían siempre al bulevar, el bulevar, y nosotros dijimos, ya no es un bulevar, esto es un distrito, dale la importancia que tiene a nivel urbano tu proyecto y que se extienda de ser una calle a ser 3, 4 calles hacia adentro, y eso te va a dar mayor potencia en cómo comunicas un proyecto de diseño. Fíjense lo importante, no es el diseño nada más urbano, no es el diseño nada más de los pavimentos o de las bancas, sino también cómo comunicas y cómo interactúa esa comunicación con la gente. Y eso también se convierte en una marca. La marca, la cual hicimos con Bala Studio, y la vaca fue Distrito Boca, es esta pieza que está aquí, ¿no? Nosotros tenemos unas cuantas fotos que de hecho fueron a cortesía de Bala Studio, ellos sí contrataron a un fotógrafo profesional, pero a mí me gusta más enseñar esto. En Instagram pongo location de Distrito Boca. Antes buscabas este location y había 4 fotos, no había nada más, no existía. Y ahora ves fotos de miles, textualmente, de personas disfrutando el lugar, ¿no? Y creo que regresando a nuestra plática, al inicio de ella, en donde nosotros de verdad nos tomamos muy en serio, no es un tema romántico, en donde creemos que el diseño es para vivir, para compartir, para contemplar, para pensar, para disfrutar, para construirte como persona. Y en lugar de tener nuestros proyectos con fotos y súper photoshopeados, etcétera, creo que esta es la muestra en donde un diseño tiene un impacto social interesante, del cual estamos bastante orgullosos. Y bueno, ahora estamos haciendo una extensión de este proyecto, en donde ya nos invitaron los arquitectos que eran del municipio, que llevaron la parte administrativa, se independizaron y estamos haciendo más proyectos en Veracruz. Ya no se los digo para no cebarlos, pero la verdad es que estamos bastante orgullosos. Y entonces en el tema de marca también, todo esto, bueno, ustedes dirán, aquí tenemos nuestros muebles, ¿no? Una estrategia importante, ya hablando de negocio, es que nosotros como diseñadores tenemos que tener registrados nuestros diseños para que en el momento que se especifican y se licitan, el gobierno no puede hacer pues y parte, no puede promover la piratería. Entonces, si se especifica algo, pues ya no puede ser el similar, porque el similar caería en una copia pirata.
Pueden hacer y están en el derecho de hacer y poner otra cosa totalmente diferente, pero si quieren hacer el diseño que nosotros estamos produciendo y comercializando, entonces la única manera de protegerte, y entre comillas, porque la verdad es que en este país pasan muchas cosas más espantosas que te roben un diseño, una de las pocas maneras de protegerte comercialmente hablando es registrando tus productos. Por esa razón, se los recomiendo mucho. Creo que el marco de esta plática es precisamente la protección industrial, y esto se los digo de viva voz. Esta es nuestra experiencia, estos son los resultados, entre otros, y mucho de ello es gracias a que registramos todo nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación a la Coordinación General de Difusión Cultural de la UAM, igualmente a los colegas de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco, a Jorge Rodríguez, bueno, ya le agregué una cosa, ¿verdad? A Fernanda, que desde hace algunos meses me invitaron a participar en este evento, en estas actividades, y me solicitaron que si podría hablar sobre la importancia social y económica de la propiedad industrial. Entonces, por un lado, me da gusto que ya Ariel Rojo haya presentado su experiencia, sus éxitos, está muy bien, porque eso me va a permitir enfriar un poco los datos, las 3 tablas de datos que voy a presentar ahorita, antes de comentar un caso que tenemos ahí de protección industrial en la UAM. Yo soy el encargado en la Universidad Autónoma Metropolitana de todo lo que es protección industrial, principalmente patentes, pero también tenemos diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, principalmente, ¿no? De lo que hemos tramitado. Somos a nivel nacional la 3ª universidad en términos de solicitudes de patentes, de todas a nivel nacional, y estamos entre el 4º y 6º lugar en todas las universidades del país en términos de patentes obtenidas. Varía el año porque algunos toman de 15 años para acá, otros toman de 30 años para acá, en fin. Entonces, dependiendo del periodo, nos ubicamos 4º, 5º, 6º lugar. Sin ser necesariamente la universidad que ocupa en número de estudiantes, es un mismo número, ¿verdad? Entonces, yo voy a dar 2, 3 datos de propiedad, cómo se ubica México en el mundo. Después voy a comentar un caso que tenemos ahí interesante, que tiene que ver con esto, el impacto social y la importancia que le dan a ello algunos de nuestros profesores investigadores, que ven el asunto no solamente en términos económicos, aunque también los tenemos, que es lo que principalmente les interesa, pero hay tanta diversidad en nuestra universidad que tenemos de todo, y algunos datos que ha dado por ahí la Organización Mundial de la Protección Intelectual, la OMPI, la WIPO, y terminaré con 2, 3 reflexiones, ¿no? Eso es lo que voy a presentar ahorita en este momento. La primera tabla es la situación de la propiedad industrial en el mundo en 2016. Como pueden ver, en primer lugar pues está China, después Estados Unidos, pues Japón, República de Corea, Alemania, Francia, Gran Bretaña, los de siempre, ¿no? Suiza, Holanda, etcétera. Pero en términos de patentes, México ocupa el 34º lugar, valga la expresión.
discutíamos si era 34º o 34º, en fin. De 180 países que participan en la OMPI, no está mal, ¿verdad? No está mal, pero aún así estamos lejos de los primeros 10, el top 10 que le llaman, top 15, etcétera, estamos algo lejos. En términos de marcas estamos un poco mejor, México ocupa el lugar 17 a nivel internacional. Y eso es producto de que pues acá en el país, entre otras cosas, pues están todas las grandes empresas que compiten en el mundo, que venden sus productos en estos mercados y ellos registran las marcas de todos sus productos, ¿no? Eso es algo. Lo mismo pasa con el lado de las patentes, ¿no? El 80-85% de las patentes que se registran o se tramitan en México son de empresas extranjeras, ¿no? En términos de diseños industriales, México ocupa, igual que en patentes, el lugar número 34, que igual no está nada mal. Entonces necesitamos que algunos de ustedes, estudiantes y egresados de diseño, se vuelvan otros Arieles rojos para incrementar ese número y mejorar esa posición a nivel internacional, ¿verdad? Pero así estamos. Luego, déjenme presentarles un par de gráficas que espero que alcance a ver. Estas son, perdón, la que sigue, que es esta. El número de patentes triádicas por PIB, per cápita. Les llaman triádicas a aquellas patentes que son tramitadas en los tres principales mercados en el mundo, si lo consideran ellos, que son Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Entonces se le ha venido llamando así y podemos ver ahí, yo no sé si este apuntador, no, me temía que el plasma no lo iba a dejar pasar. Podemos ver en la parte inferior izquierda la posición de México, ¿verdad? Esto es por per cápita y es el número de patentes triádicas por millón de habitantes, ¿no? Entonces México anda ahí en el 0.005% de las patentes que se tramitan a nivel internacional. Estamos abajo de Chile inclusive, un poquito abajo de Turquía y muy lejos de Suiza, Suecia, Israel, Dinamarca, Finlandia y demás. Por allá Luxemburgo es muy raro, del lado derecho al fondo, pero como saben es un país con muy pocos habitantes que tiene un PIB per cápita impresionante, el más alto de todos, de hecho, ¿no? Del orden de los $42,000 per cápita, ¿no? Aquí México lo pone en el orden de los $7,000 per cápita. Claro que como no es la distribución muy pareja que digamos, no necesariamente todos tienen esos ingresos año con año. Y en términos de la relación de patentes con respecto al gasto que se hace en investigación y desarrollo, que son correlaciones muy utilizadas entre los especialistas en estos temas, pues nos podemos dar una idea también de cuál es la situación que guarda nuestro país. Tenemos en el eje de las X el gasto de investigación y desarrollo per cápita. En el eje de las Y tenemos el número de patentes triádicas otra vez por millón de habitantes, ¿no? O sea, es una escala logarítmica, ¿no? Ustedes saben, a pesar de los intentos que se han, o de los planteamientos que se han hecho, o inclusive de los planes de gobierno de los dos últimos o tres últimos gobiernos de llegar al 1% del PIB que se dedica a ciencia, tecnología e innovación en México, seguimos teniendo a duras penas un 0.38, 0.39, 0.4, en fin, de participación, de inversión en investigación y desarrollo con respecto al PIB. Lejos de países, por ejemplo, como Suecia o Israel, o como Noruega, Dinamarca, que dedican el 3.4%, 3.8% del PIB a ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Entonces nuestro país sigue siendo todavía un país que poco hace en términos de inversión, en investigación y desarrollo y en patentes inclusive, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero quería mostrar algunos números, ¿no?
no con la intención de deprimir a nadie, para eso ya sirvió la posición de Ariel, que fue bastante animada y alentadora. Y luego déjenme comentar algunas cosas de la importancia social y productiva de la propiedad intelectual, ¿no? Este es un documento que publicó la OMPI, la Organización Mundial de la Protección Intelectual, en el año 2017. Empezó a circular hace apenas unos meses, que es el uso de la propiedad intelectual en aras del desarrollo, y viene una serie de casos. Esto lo pueden bajar de la red, es muy interesante. Vienen algunas experiencias exitosas ahí en diferentes partes del mundo, inclusive, si mal no recuerdo, viene un caso de México por ahí. Lo que he hecho es, después de estudiar todo el documento y de ver los casos que ahí se presentan, retomar algunas conclusiones, algunos highlights que ellos mencionan en el análisis de los casos, y lo voy a hacer de manera breve, porque no voy a ponerme a leer todo aquí, nomás diré algunas palabras clave. Por ejemplo, productores en África de equipos que utilizan para la transmisión de datos de las zonas rurales o de pueblos de muy escasos recursos hacia la capital del país, por ejemplo, de medición de señales vitales de personas, por ejemplo, lecturas cardíacas y demás de personas enfermas, que han desarrollado unos dispositivos para estar transmitiendo en tiempo real vía satélite información, y ahora vía celular también, y que ha tenido un éxito impresionante en zonas paupérrimas de África, ¿no? Entonces ellos han dicho que protegieron, porque el tema de hoy es la protección intelectual, y que esa protección les dio credibilidad a sus productos para poder llamar la atención, y no solo de autoridades, sino también de posibles inversionistas, dicen ellos, ¿no? En otro caso, un grupo de productores de países asiáticos hacían ver cómo el registro de la marca de algunos de sus productos había reforzado su identidad social, ¿no? Su identidad como grupo, digamos como pueblo en una cierta región del Asia. Luego, por ahí, en otro de los casos mencionan que la propiedad intelectual ha servido también, que eso es algo ya muy conocido, muy sabido, para fomentar inclusive o hacer frente a ciertas necesidades del desarrollo, ¿no? Ellos se plantean que el uso de la información que pueden encontrar en los bancos de patentes puede ser de gran utilidad para la solución de problemas del desarrollo, ¿no? Según datos de hace 2-3 años que nos daba un colega de la OMPI, que invitamos nosotros a un seminario aquí en la UAM, él trabajó, se jubiló en la OMPI, estuvo ya muchos años en Ginebra, que hace 2-3 años había 22 millones de patentes vencidas. Ya. O sea, como saben, una patente a partir de su solicitud tiene 20 años de vida, no más. Después de esos 20 años de vida ya es de dominio público, cualquiera puede usar eso y no tiene que pagar nada, ¿no? Como tampoco tenemos que pagar nada si una empresa desarrolla, por ejemplo, o algo, un producto y lo protege en otros países, pero en México no. En México lo podemos usar y no tenemos por qué pagar nada, ¿no? Para que la ley aplique, ellos tienen que registrarlo en nuestro país, ¿no? Entonces, hemos nosotros hecho por ahí algunas pequeñas encuestas con pequeños y medianos empresarios en México para preguntarles si las patentes son una fuente de información para ellos. Y lo que podemos decir es que 98-99% de los casos no utilizan patentes para resolver problemas ni para nada, ¿no? Entonces, y hay 20 y tantos millones de patentes, ahí están disponibles, ¿no? Si quieren, quítenles todas las del siglo XIX,
si quieren las del siglo X, XX, 30, 40, 50, de todos modos tenemos patentes de los años 60, 70, 80, 90 ya, que ya son de dominio público y que podemos utilizar, ¿no? Que es un caso diferente a las marcas, por ejemplo, ¿no? Las marcas pueden durar 70 años, ¿no? Décadas así. Los diseños que, por el contrario, eran 15 años, ahora son 5 años nada más que dan en México. Se acaba de modificar la ley, pero dice ahora la ley que podemos prorrogarlo cada 5 años hasta tener un máximo de 25 años de protección en los diseños industriales, ¿no? Entonces, en sentido estricto, pasó de 15 a 25 años los trámites, los tiempos de vigencia, ¿no?, de los derechos de los diseños industriales, ¿no? En otro caso, señalaban allí algunos de los entrevistados en los casos, es que el sistema de patentes puede servir como para compartir descubrimientos, es lo que les estoy comentando, ¿no? O sea, no todo lo que se protege está impedido a una población de utilizarlo, depende de las circunstancias. Una de ellas se las comentaba hace un momento, ¿no? En otros casos que ahí se comentan, ellos señalan que el uso estratégico de la propiedad intelectual ha creado nuevo valor, pero lo relacionan a algo que es interesante, ha creado nuevo valor a partir de tradiciones venerables, dicen, ¿no? O sea, ciertas prácticas sociales, ciertas prácticas culturales que hay en esas poblaciones, del cual han derivado ciertos modelos, bueno, marcas, diseños, patentes y demás, conservando eso que a ellos tanto les importa y les interesa. El origen geográfico, que vienen ahí un par de casos muy interesantes, ya lo verán, que puede ser muy importante para obtener, por ejemplo, una denominación de origen, ¿no? México es un país que ya hace 25 años se ha estado preocupando por eso, ¿no? Tenemos todos los tequilas, los mezcales y toda una infinidad de productos que tienen denominación de origen, que no pueden ser producidos en otros países, ¿no? Aunque en Japón y China hagan tequila, pues es que no pueden venderlo como tequila, ¿no? Además de que no es tequila, y no sabe tequila, ¿no? Y no es producto del agave que acá tenemos, ¿no? Y finalmente, en un par de casos ahí señalan, uno de ellos de América Latina, la importancia del atractivo estético, dice, el atractivo estético de un producto, su imagen, su apariencia, lo que dice decanta las preferencias de los consumidores, ¿no? Y ahí dicen ellos, los diseños industriales constituyen una valiosa propiedad intelectual, ¿no? Entonces, ese es un tema que está preocupando a nivel internacional, que no solo ver la patente como un activo intelectual que genera valor a las grandes corporaciones empresariales, sino que se quiere resaltar con este tipo de estudios la importancia, la posibilidad de poder utilizar la propiedad industrial, en particular la propiedad intelectual en general, como parte de, digamos, estrategias de desarrollo socioculturales de regiones, de países y demás, ¿no? En ese sentido, quería comentar un caso de los muchos que tenemos en la UAM. En la UAM tenemos ahorita 110 patentes, ¿no? De esas 110, aproximadamente 56 están en forma de solicitud y las demás las hemos obtenido. En la UAM empezó a patentar desde 1984. El trámite de diseños apenas lo hemos estado haciendo de 2011 para acá, ¿no? Que hemos estado trabajando ahí. Y de modelos de utilidad también, ¿no? De profesores e investigadores de nuestra universidad, ¿no? Este es un caso que se trata de lo siguiente, es como resultado de un proyecto de colaboración entre la Universidad Autónoma Metropolitana, en el caso de nuestra universidad liderado por la maestra Alejandra Quintana de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, en conjunto con investigadores de la Universidad Veracruzana. Pero ella es técnica, digamos, ella está interesada por el desarrollo de la tecnología y los investigadores de la Universidad Veracruzana son antropólogos, entonces están interesados por, ya saben,
conocer a fondo, digamos, el desarrollo, la sobrevivencia, el fortalecimiento, debilitamiento de culturas en diversas regiones del país, se pusieron a trabajar con un grupo de productores de papel amate. El papel amate, como saben, pues es un material que es producido desde hace siglos en México. Los pueblos prehispánicos lo producían, en particular en la Sierra de Puebla. Ahí digamos que el núcleo de esas poblaciones es un lugar que se llama San Pablito, ¿no? Pero ahí ha sido asentamiento de grupos totonacas, zapotecas, yo digo que hasta huastecos, porque yo soy de la Huasteca, pero no estoy seguro, porque hay cierta zona de Puebla colindando con las huastecas, y como parte de esa cosmogonía que decía Ariel hace rato, donde la presencia de divinidades, de creencias, de idolatrías, de una manera de ver el mundo, decías tú, que tienen ciertas poblaciones, eso tiene que ver con una cosmogonía. Pues ellos han desarrollado productos como los que ahí se presentan, que todo el mundo conocemos o que tenemos algunos en nuestras casas ahí enmarcados o no, que es dibujos sobre papel amate, pequeños cuadros con flores, con animales, con plantas, etcétera, que son muy bonitos, ¿no? Entonces, el problema que ellos se presentaron es, bueno, el proceso de producción es relativamente simple, nada simple en sus etapas, no por la complejidad del trabajo que implica. Lo que hacen es agarrar, tradicionalmente se usaba la corteza, así como se usa la corteza del corcho, del alcornoque, pues, para producir el corcho, por ejemplo, en el sur de España. Acá se utilizaba una planta que le llaman jonote, o otra planta, árboles de mora, dicen, no nos especificaron qué tipo de mora. Entonces le quitan la corteza, es una corteza muy suave, esa la remojan, ¿verdad? Durante varias horas, una noche y a veces más, depende de cómo esté el material, y sacan la corteza del remojo y lo blanquean, utilizan cal o, pues ahora algunos bárbaros también utilizan químicos, pero tradicionalmente era un producto parecido a la cal, y después lo machacan toda la pulpa esa que obtuvieron con piedra volcánica, como esas del metate, y van haciendo fibrillas. Con esas fibrillas se van aglomerando y van haciendo los pliegos de papel amate, y después de que tienen los pliegos los ponen a secar, aéreas le llaman ellos, en esas grandes zonas que usan en las zonas cafetaleras para secar el café, algo parecido, o lo doblan encima de trancas, ¿no? de troncos de palo ahí, de madera, y una vez que se secan, lo van volteando por supuesto, una vez que se secan pues ya tienen los pliegos listos para venderlos en los pueblos de abajo, los pueblos aledaños. Ahí se ve, no alcanza a verse, el punto rojo es donde están los productores, ahí en San Pablito, pero este tipo de materiales, como ustedes saben, lo utilizan artesanos de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, de Puebla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema que ellos se enfrentaron es que ha habido una especie de boom de valoración o de apreciación del papel amate, principalmente en Europa. Hay mucha demanda. Entonces, la producción local usando corteza de estos árboles es insuficiente, y entonces empezaron a usar cortezas de otros árboles que hay en la zona, ¿no? ¿Verdad? Desde cedros hasta aquiches, en fin, árboles propios de esa zona, pero resulta que no tienen la misma consistencia, son de cortezas bastante duras, ¿no? Y entonces, para poder resolver eso, la solución que encontraron fue usar procesos convencionales de fabricación, como lo usa la industria papelera, que utiliza químicos
ácido clorhídrico, ácido nítrico, sosa, cantidad de cosas, pues para blanquear, para suavizar, etcétera, etcétera. Y entonces empezaron a tener un problema fuerte porque pues eso, los desechos de eso lo echaban al arroyo, están allá en la sierra y el arroyo arrastra todo para los pueblos de abajo, ¿no? Y entonces empezó a haber gente enferma, así de muchas molestias, pues imagínense la mezcolanza de químicos ahí tirados nomás así al arroyo, ¿no? Entonces buscaron ellos a través del apoyo de Alejandra Quintana una solución que pudiese ayudar a resolver esa problemática, ¿no? Concretamente, ¿no? Sin que dejaran ellos de producir, utilizar otras cortezas de otros árboles, pero sin utilizar ácidos o otros químicos que son muy agresivos, son muy contaminantes, ¿no? Entonces estuvieron haciendo la investigación aquí en la universidad y desarrollaron un nuevo proceso enzimático para ablandamiento de las fibras, que ya no utiliza esos ácidos y bases que estaban utilizando. Entonces lo que hacen es usar enzimas que se obtienen de la cáscara de naranja, de la cáscara, ¿qué más utilizaban? ¿De qué? De la piña y productos así, frutas, productos orgánicos, con lo cual pudieron ellos efectivamente ablandar de las cortezas de esos árboles que estaban utilizando, ¿no? Entonces, nosotros tramitamos una patente, ¿no? Le llamamos guamate a eso, ¿no? Así lo registramos la marca, ¿no? No es amate, es guamate. Pero no hay interés de parte de la profesora y sus colaboradores por comercializar eso, no es la idea. En este caso, cualquiera diría que el sentido de una patente pues es económico, es comercial. O sea, si patentamos es porque vamos a proteger un producto, a que la competencia no empiece a producir lo mismo cuando nosotros lo desarrollamos, o las empresas lo hacen también a veces con un sentido estratégico, ¿no? O sea, ustedes ven cómo patenta una empresa farmacéutica, familias enteras de patentes alrededor de una serie de productos, y lo hacen para proteger sus mercados, para evitar que la competencia entre ahí, se apodere de nichos y estén ganándoles mercados a ellos que han gastado tanto en investigación y desarrollo, ¿no? O la otra, las empresas en México que no patentan mucho, lo que hacen es patentar, por ejemplo, si tienen 10 productos, por decirlo así, una cartera de productos, los van a vender en México, Colombia, Argentina, Canadá, Chile, lo que sea, solo patentan ahí, ¿verdad? En aras de proteger el mercado de sus productos, ¿no? Esa es la intención básica, digamos, de la protección industrial. Pero acá no fue ese el sentido, acá dijeron, vamos a proteger, pero con la idea, como dice al final, de que entren los chinos o cualquiera, agarren el know-how de la región, descarapelen los árboles de ahí, y luego empiezan a usar árboles de otro lado y empiecen a meter papel amate chino al mercado nacional a precios y calidades que quién sabe cuáles van a ser, ¿no? Entonces, protegemos eso, se protege el proceso y el producto también, y el producto como tal no se puede proteger, más bien el proceso y los resultados del mismo no se puede proteger por patente, pues sí por otras formas, ¿no? Entonces, con el fin de evitar que haya piratería, no se le cobra nada a los productores, ellos usan el proceso que la UAM desarrolló, no nos están pagando ni un centavo, ni queremos cobrarle, no es esa la idea. La idea es que se lo utilicen, que no se pierdan, como ahí se dice, que no se pierdan fuentes de trabajo, que generen sus propios ingresos o los sigan generando, que conserven un arte tradicional de siglos en nuestro país, que se mantenga la dignidad de los artesanos, porque en la medida que ellos van teniendo ingresos y pueden sostener su familia, pueden sostener sus tallercitos, etcétera, etcétera, eso les da, digamos, un nivel de autoestima y de dignidad que es importante, que
Luego no se valora cuando se hace un cálculo solo de pesos y centavos, ¿verdad? ¿Cuánto vale la autoestima, ¿no? ¿Cuánto vale la dignidad de alguien, ¿no? Eso no tiene precio, ¿no? Entonces, y evitar también, que fue algo importante, la contaminación y afectación de la salud de los pobladores de las zonas aledañas, ¿no? Entonces, es un caso que quería yo comentar para hacer ver que la propiedad industrial no solo tiene una importancia económica, que puede tener una importancia social, que se reconoce a nivel internacional y que en nuestro país también podemos desarrollar en conjunto con especialistas, en este caso de universidades, pues una serie de estrategias para poder producir bienestar social también a nuestras poblaciones, a grupos sociales, ciertas regiones, sobre todo donde el nivel de desarrollo pues no es tan fuerte ni tan grande como nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, ahí lo voy a dejar. Lo otro son más que conclusiones, que ya mencioné uno. Es importante la propiedad industrial, la propiedad intelectual, pues por este impacto social y productivo que puede tener. Se reconoce que la propiedad intelectual es una base importante de innovaciones. En general, no solo las patentes respaldan muchas innovaciones, sino también los diseños, ¿no? Y las marcas, como bien ha explicado Ariel hace un momento. La propiedad intelectual genera beneficios también, digamos, económicos y sociales. Se protegen prácticas, saberes y conocimientos, como el ejemplo que acabo de poner. Sirve de barrera de entrada, que también es una intención al hacerlo. O sea, que no que cualquiera llegue y arrase con toda una cultura, toda una tradición, toda una fuente de ingresos, etcétera, etcétera, en aras exclusivamente de la ganancia y de la utilidad, que es válido cuando se trata de empresas. Yo no estoy diciendo que no, ¿verdad? Como decía por ahí un pensador social, ellos están metidos en las aguas heladas del cálculo egoísta, ¿no? Así decía Carlos Marx hace muchos años. Pero no solo son aguas heladas y no solo son el cálculo egoísta, también hay otras cuestiones que debemos de tomar en consideración aquellos que estamos trabajando en estos temas, sobre todo los que estamos en una universidad pública como la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Entonces, esto es lo que quería yo comentar y pues muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Ariel, algunas palabras de cierre, conclusiones, recomendaciones, sobre todo a los chavos que nos están acompañando, que nos están viendo por la retransmisión. Pues efectivamente coincido con Enrique. La propiedad industrial e intelectual, si bien protege a una persona o a una serie de interesados, tendremos que ver un poquito más allá y entender la vocación por la cual protegemos. Una vez tuve la fortuna de ser invitado por la OMPI a un congreso en Cartagena, y ahí tuve la oportunidad de conocer al que era el abogado de la marca del Real Madrid durante no sé cuánto tiempo, ¿no? La verdad es que yo no soy pambolero, o sea que la mitad de las cosas no la entendí. En tiempo del Mundial creo que ahorita me estoy echando una piedra a la cabeza, pero la verdad es que es una persona que con una experiencia brutal. Y me dejó un concepto muy importante. La propiedad intelectual puede ser ofensiva o defensiva. Y de eso depende cómo nosotros queramos utilizar esta herramienta. Es como cuando se dice que una espada tiene doble filo. Ofensiva es cuando yo registro algo y sé que va a entrar tal marca y, perdón por la palabra, me lo chingo, ¿no? Yo no sé si está bien hacer eso. La defensiva es, soy una persona creativa, estoy generando economía, estoy generando valor a través de diseño, tengo que protegerme para que no llegue alguien que quiera abusar de esto, ¿no? Para mí, yo me quedo con la segunda opción, aunque también vivimos en un mundo de patentes, donde también cabe mencionar que es agresivo el uso de las patentes, y ahí es donde no tenemos que abusar también. Gracias. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta de nuestro público, comentario de este lado? Para Enrique y bueno, también Ariel, si nos gusta ofrecer su punto de vista, porque hemos hablado solamente de patentes, o sea, de registro de propiedades intelectuales, de la propiedad industrial, pero creo que este mundo ya no está nada más hecho de eso, ¿no? Creo que ahí tenemos el ejemplo del software libre, y entonces la universidad, la UAM en particular, como institución pública, ¿qué tanto le está apostando a eso, no? Nuestro tabulador de promoción e ingreso del personal enfatiza en patentes, ¿no? Le da cierto peso. Pero ¿qué tanto le queremos entrar como institución, y sobre todo porque tú estás a cargo de esta oficina, en promover precisamente estas otras formas de licenciamiento del trabajo que hacemos en la universidad, que es un trabajo que obviamente está pagado por todos los mexicanos? Ya está, gracias. Sí, efectivamente, como lo señalas, en el tabulador de ingreso y permanencia del personal académico de la UAM, solo se le dan puntos, digámoslo así, a actividades de solicitud de una patente y además de obtención de la patente, ¿no? Nosotros en este momento estamos haciendo una propuesta para ampliar todo eso, ¿no? Porque efectivamente la gente que hace trámites de diseño industrial, pues no se le reconoce. La comisión dictaminadora podría, con base en el tabulador, decir, no tengo forma de reconocer tu trabajo, ¿no? O los resultados de tu trabajo. Lo mismo pasa con las marcas, con el desarrollo de software, efectivamente. Lo mismo pasa con modelos de utilidad, en fin, ¿no? Entonces, creo que esto se debe a que lo hicieron hace ya un buen número de años, cuando poco se manejaba el tema de la propiedad intelectual en la universidad y solo las patentes era algo que se entendía, ¿no? Eso tiene que cambiar, efectivamente, ¿no? Nosotros estamos proponiendo eso y además, pero como sabes, es una decisión que tiene que tomar el colegio académico, además que se tiene que considerar darle valor en este contexto, pues, a otro tipo de acciones de vinculación que no están contempladas ahí, que ahora están ya consideradas en las políticas operacionales de vinculación que se aprobaron el año 2016 por parte del colegio académico, ¿no? Se aprobaron las generales y las operacionales. Y ahí ya lo que ha hecho la UAM es acercarse a lo que marca la Ley de Ciencia y Tecnología de México, que ya tiene una buena, desde el año 2009, que ya se vienen planteando en la Ley de Ciencia y Tecnología que las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y desarrollo del país, pueden impulsar nuevas modalidades de vinculación, por ejemplo, alianzas estratégicas, redes de innovación, por ejemplo, consorcios de investigación y desarrollo, por ejemplo, incubadoras de empresas de base tecnológica, por ejemplo, parques científicos tecnológicos. Ya la legislación de la UAM ya lo contempla. Ahora lo que tenemos que aterrizar es concretar eso. Por ejemplo, ya ahí se dice que los profesores investigadores pueden crear empresas. No dice cómo, ¿no? Y ahí es donde nos atoramos con los abogados o la oficina de abogados, porque si ellos no ven una referencia escrita de aquello, no se atreven luego a aprobar un convenio, por ejemplo, de creación de una empresa. Entonces, creo que la universidad lleva cierto avance en esos aspectos, pero a la vez se ha quedado atrás durante muchos años en otros y tenemos que ponernos al día, ¿no? Entonces, porque efectivamente no se trata solo de propiedad industrial, no se trata solo de patente, ¿no? Como bien lo dice, ¿no? En copyright sí lo ha hecho, más o menos se tiene una práctica de copyright permanente, pero no se había tenido anteriormente una visión más completa del asunto. Entonces yo creo que
que es importante tenerlo, ¿no? Si no, a lo contrario, esto se podría acusar de que implica prácticas discriminatorias, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos en Azcapotzalco colegas ahí que ellos no patentan, pero tienen 20 modelos de utilidad, ¿no? Entonces, es un producto de un trabajo intelectual también. No es que se lo estén inventando, de todos modos cumplen con los dos criterios que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial solicita, o sea, tiene novedad y tiene aplicación industrial, le podemos dar por lo tanto un modelo de utilidad, ¿no? Entonces, a veces se piensa que el trámite de un diseño, de una marca, son cosas muy simples, no. Detrás de todo eso, bueno, a lo mejor el mero trámite ir a pagar al INPI y entregar los papeles, ¿verdad? Pero el trabajo intelectual que hay atrás, el desarrollo de una figura, una imagen, un equipo, una máquina, etcétera, etcétera, no es algo que se tenga que menospreciar y se tiene que reconocer, ¿no? En eso estamos. Sí. Yo agregaría a esto, yo te diría que estamos en uno de los países más open source que hay, no por decisión propia, sino porque según la ley justo de protección industrial, tú diseñas este aparato, ¿no? Y lo das a conocer y pasa un año y no lo registras, entonces tú estás cediéndole los derechos ya a la humanidad. Yo te puedo decir que el diseño mexicano es el más pirateable del mundo. Si alguien quiere ser muy mala onda, puede hacer una compañía con todos los diseños de los diseñadores que no han registrado nada y lo podría hacer sin ningún problema y en todo su derecho. Fíjate nada más cómo esta ignorancia sobre el tema te puede llevar hasta esa circunstancia. Entonces, cuando hablamos de open source, bueno, como bien decía, tienen dos filos, el bueno y el malo. En el open source también está el filo que puedes aprovechar las leyes que existen en propiedad intelectual para hacer open source. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Hablaban que la universidad tiene cierto número para registrar patentes, pero ¿todas las unidades podemos acceder a este servicio o solamente Azcapotzalco o Xochimilco? Todas las unidades, por supuesto. Ahora, sí me gustaría hacer una precisión. El tema de propiedades implica cesión de derechos, cada vez que se hace un trámite el profesor investigador cede los derechos a la institución y la ley federal del trabajo, en este caso, es la que establece que hay que reconocer al inventor, al desarrollador y si se logran beneficios económicos, por ejemplo, de la explotación de aquella propiedad industrial, hay que compartirlos de alguna manera con esos inventores o desarrolladores, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos normalmente para los profesores investigadores. Sí tenemos muchos alumnos que son coinventores de patentes y modelos y demás, pero siempre hay un profesor líder, digamos, del proyecto, ¿no? Y lo hemos hecho para todas las unidades, ¿no? Cuando algunos alumnos se acercan, que no llevan un profesor de la mano, porque ellos consideran que han desarrollado algo por su cuenta, nosotros lo que decimos, los derechos son tuyos, no son de la universidad, ¿no? Tú tramítalo por tu cuenta y lo que hacemos es orientarlos y decirles cómo hacerlo, qué tiene que hacer para poder tramitar algo y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Sin costo, por cierto. pero tampoco a lo maestro, es un servicio gratuito que damos a los profesores de la universidad. Entonces, la sugerencia es a los alumnos, si tienen algo desarrollado, con un maestro hagan el trámite porque de esa manera la universidad se hace cargo y lo mantiene durante toda la vida, ¿no? Ahí hay una cosa importante también que luego no le hemos dado y que nosotros ahora estamos enfatizando. Se ha puesto mucho énfasis en la obtención de la patente, del modelo, muy poco énfasis en el uso de eso, ¿no? Entonces, tenemos muchas patentes que no se utilizan,
Entonces, pues está bien tener ahí en la egoteca un cuadro que dice que soy el inventor de tal patente o de tal otro y tal otro, pero al final de cuentas habría que buscar darle realmente utilidad productiva, social a esos desarrollos, ¿no? Que no se queden ahí. Y en eso los estudiantes y los profesores o los estudiantes creo que pueden por sí mismos hacer lo que hizo Ariel, ¿no? Crear su propio negocio, su propia empresa, buscar socios para poder crear una nueva empresa, por ejemplo. En esas asociaciones, por poner un ejemplo, valga la redundancia, la aportación a veces del que son activos de propiedad intelectual, la apropiación de algunos de los socios, ¿no? Yo tengo tecnología, know-how, conocimientos y activos de propiedad intelectual, no tengo dinero, ¿no? Pero si tú tienes la otra parte y el acceso a mercados, podemos hacer una buena alianza ahí, ¿no? En fin, pero eso ya tiene que ver con estrategias de comercialización de la propiedad, ¿no? Lo que quiere decir es que no hay que dejarlas de lado, ¿no? Última pregunta. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis. Quisiera hacerles una pregunta sobre qué nos hace falta en México, digamos, entendiendo que las patentes, el registro de marcas, el registro de diseños industriales, digamos, es un indicador de desarrollo, ¿no? Bueno, viendo de otro lado, desarrollo industrial, de desarrollo tecnológico. ¿En qué recae el peso? ¿En el gobierno, en los ingresos, en la falta de información? Bueno, como lo decía Ariel, sobre la ignorancia que se tiene sobre el registro de patentes, sobre las instituciones educativas o sobre, la educación en general, sobre qué peso tiene cada sujeto en la falta de patentes y de desarrollo. Gracias. Mira, yo creo que en un tema que toca tantos frentes, cada frente es responsable de algo. Por la parte de las empresas, hay muy poca investigación, muy poca inversión, como bien Enrique mencionaba, de total de sus ganancias, cuánto le invierten a innovación, ¿no? Apple le mete el 5%. ¿Saben qué es el 5% de las ganancias de Apple? Es una millonada, ¿no? Entonces, creo que en la parte empresarial falta tener esta visión y esta noción de lo que la propiedad intelectual deja. No perdamos de vista que seguimos siendo un país de maquila, en donde nuestra oferta es repetir lo que alguien ya pensó. Tenemos que hacer un switch de ser un país que piensa y que además produce, porque ojo, no estoy despreciando la maquila es fundamental. A Estados Unidos regresar su industria a su país le está costando todo el sudor y todo el dinero del mundo. Nosotros ya tenemos una industria instalada en este país y lo único que nos hace falta es echar a andar estas empresas con diseño y con innovación. Ese es el uno. Y está obviamente el lado institucional o gubernamental. Tiene que haber un incentivo. Ejemplo, en Singapur, si tú logras una patente, puedes deducir hasta 400% lo que invertiste en el desarrollo de esa patente. Si logras una marca, es el 100%, así, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es claro que va a haber una economía atrás de esa patente o atrás de esa marca. Ojo, y hace rato lo mencionaba también Enrique, se hacen las marcas, tener la marca o la patente por tener una patente y tenerla oxidada en un cajón, no nada más te quedas en ceros, es brutalmente más caro porque no le estás sacando el jugo durante el tiempo que va a expirar esa patente. Entonces, tiene que haber los incentivos y los mecanismos necesarios para desarrollar y generar patentes, pero para también llevarlas a cabo y al mercado. De otra forma, pues son monumentos al diploma, como bien mencionabas, y hasta ahí quedó. Y ojo, también esos indicadores pueden ser un poco confusos. Estados Unidos tiene una cantidad de patentes tremendas, de la cual un porcentaje alto son inventos que se hacen en otro país, pero por una estrategia comercial, las empresas o las personas registran estos inventos o patentes o productos o marcas en el mercado más grande del mundo. Entonces ahí llegan las primeras. Y luego, voy a hacer un ejemplo, un chileno
pues dice, mejor primero patento este medicamento que se me ocurrió en Estados Unidos y luego en otro lugar. Y tal vez la segunda patente ya se va a su país, pero la primera la patentan ahí, por una cuestión logística y de mercado. Muchas gracias. Una última más. Muchas gracias a los dos por asistir. Retomando un poco el punto que había tocado el doctor Medellín en cuanto a dejar los certificados o las propiedades en un cajón oxidadas, bueno, esto va para el diseñador Ariel Rojo. A la hora de diseñar, ¿tú cómo defines o decides con qué figura vas a proteger tus proyectos, si es por derechos de autor, por marca, y sobre todo como cuál es la estrategia, o sea, que no se te quede así en el cajón, cómo lo vas a comercializar, o sea, lo registro y luego ¿qué sigue? Mira, el registro de propiedad industrial es mucho más caro y largo que el de derecho de autor. Entonces, lo que hacemos en la oficina de entrada, derecho de autor, son casi inmediato. Además, mi oficina está en la Roma, a 2 cuadras de la calle de Puebla, donde vamos a, es casi nuestra tiendita, nuestro Oxxo, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a comercializar ciertos productos, cuando empiezan a tener germinar como producto, como una línea de negocio, entonces en ese momento los registramos en el INPI. ¿Cómo los registramos? Bueno, va a depender de qué tipo de producto sea el que estamos lanzando. Hay productos que hemos registrado como marcas tridimensionales para que sean más permanente el registro que nosotros podamos llegar a tener. Otras cosas las tenemos como diseño industrial, otras cosas las tenemos como imagen bidimensional. Eso va a depender de una estrategia de cómo queremos posicionar este producto en el mercado y protegerlo la mayor cantidad de tiempo posible. Nada más sobre lo que preguntó José Luis, o comentó José Luis. Efectivamente, uno de las características, por decir, del subdesarrollo es la baja inversión que hacen las empresas en ciencia, tecnología e innovación en general, ¿no? O sea, cuando uno ve las estadísticas a nivel internacional, resulta que países como Noruega, como Irlanda, Dinamarca, Suecia, o inclusive en el sureste asiático, las empresas invierten 80, 85 o más % de lo que se gasta en investigación y desarrollo en esos países, y en propiedad intelectual también, ¿no? El resto lo pone el gobierno, ¿no? El 10, el 15, el 20% es el gobierno que lo hace. Pero en países como México ocurre exactamente al revés. El 80% de la inversión que se hace de ciencia, tecnología e innovación con respecto al Producto Interno Bruto, por ejemplo, o en general, lo hace el gobierno federal, principalmente, ¿no? Y solo 15 a 18, 20% lo hacen las empresas, ¿no? Entonces, ese es un problema estructural. Tenemos empresas que producen y comercializan, pero no desarrollan producto. La gran mayoría, aunque podemos hablar de algunos miles que sí lo están haciendo, por suerte, ¿no? Pero tenemos varios millones de empresas, 5, 6, depende de la fuente que escojamos, póngale 5 millones. Y habrá 30, 40 mil empresas que invierten en investigación y desarrollo. No está nada mal, pero aún así el grueso de las empresas no lo hacen, están acostumbradas a comprar proyectos llave en mano, prefieren pagar regalías a hacer una inversión para desarrollar algo nuevo, ¿no? Entonces, es una mentalidad que tendrá que cambiar. O sea, si quiere ser solamente productivo, pues así estamos bien. Creo que hay altos niveles de productividad en nuestras empresas. Pero si queremos ser altamente competitivos, entonces tenemos que sustentar esa competitividad en innovación, ¿no? Y la innovación, una de las rutas que más se menciona y se utiliza, pues es a través de la investigación y desarrollo, aunque no únicamente, ¿verdad? Hay otras formas también de llegar a la innovación, ¿no? Entonces, esa es la situación, así es como estamos, ¿no? Entonces, casi que se requieren políticas de Estado para impulsar la inversión
no solo pública, reforzarla, sino, o incrementarla, sino fortalecer la inversión privada también, ¿no? Entonces, hubo un momento hace 2 sexenios donde se llegó a tener un 60% de inversión privada, un 40% quiero decir. Fue por un programa que ahora se volvió a retomar que se llama de estímulos fiscales, donde el gobierno federal no es que diera recurso a la empresa que invertía en un proyecto de investigación y desarrollo, sino que decía, a ver, el 30% de lo que tú inviertas este año en investigación, desarrollo e innovación, yo te lo descuento el año que entra o los próximos años, como tú me digas, en impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces eso alentó a que muchas empresas incrementaran los gastos de la inversión. Ahí hubo también cosas como que a veces compra de plantas se lo hacían pasar con investigación y desarrollo, pero en fin, dejando a un lado esas clásicas pues, triquiñuelas o como se quiera llamar, sí hubo un cierto número de empresas que lo hicieron, ¿no? Ahora lo volvieron a retomar a fines del año pasado y vamos a ver qué pasa, porque ahí el indicador que la OSD mide, que tiene que ver con esto, sí implicó un alza, ¿no?, de la participación privada, ¿no? Entonces, pero bueno, es cierto lo que él dice, son estímulos. Creo que hacen falta más estímulos, efectivamente, para tratar de convencer a que se cambie esa forma de ver las cosas o de pensar, ¿no? En fin, tiene que ver también con trayectorias de años y años de industrialización en el país, que se ha pensado más en pasar a ser una empresa maquiladora, un país maquilador a un país. Ahora ya no son maquiladoras como las de antes, ahora son maquiladoras de tercera, cuarta generación, no está mal, pero no está mal en el sentido que ya las maquiladoras de este tipo lo que hacen es construir centros de ingeniería en nuestros países, como está haciendo por ejemplo Bombardier en Querétaro, lo está haciendo Continental en Querétaro, en fin, que ya no son empresas para usar mano de obra barata para producir productos, para vender en el extranjero, sino que ahora se está desarrollando ingeniería y diseño en México, ¿no? Pero eso tiene pocos años que ha empezado, no es algo que se haya consolidado y no sé, yo en particular, qué impacto esté teniendo en el resto de la industria. Parece ser que genera una especie de impacto, de arrastre, ¿verdad? Por ejemplo, el clúster de la aeronáutica en Querétaro, con la instalación ahí de Bombardier, pues ha hecho que se instalen cientos de empresas alrededor para buscar ser proveedores de la industria aeronáutica, ¿no? A eso me refiero con el fenómeno de arrastre, ¿no? Entonces, todo eso es interesante, pero creo que hay que multiplicarlo en el país para poder pasar a otro nivel, ¿no? Otro estatus, ¿no? Pues muchas gracias a nuestros invitados. Un aplauso, por favor. Y gracias a todos por venir. Buenas noches.